Hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos está ocurriendo a raíz de los problemas políticos a nivel mundial en cuanto a nuestros países suramericanos que estamos teniendo con relación, digamos, al dólar, la inflación, la desvalorización de nuestro dinero. Entonces hay que tener muy en cuenta que pues nosotros estamos pero muy acostumbrados a esperar qué suceda con estos problemas que pues a nosotros se nos salen de las manos y no podemos hacer nada a raíz de esto, ¿sí? Nosotros tenemos gobernantes que pues están acostumbrados a robarnos, a quitarnos el dinero y todo ese tipo de cosas y buscamos alguna solución por medio de un voto o algo como se nos están acercando a nuestras elecciones en nuestro país. Pero eso no nos va a llevar a nosotros a un cambio, a nosotros progresar. Nosotros vamos a seguir totalmente igual o hasta peor con el tiempo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente y nosotros lo que tenemos que buscar son alternativas para nosotros mejorar, para nosotros crecer. No quedarnos en un sofá mirándonos la telenovela o la última película que sacó Netflix o la serie, no sé, X, sino mirar alternativas que nos permitan a nosotros progresar, ¿sí? A nosotros la moneda, en este caso el peso colombiano con relación al dólar, cada vez se está devaluando más, está valiendo mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros si queremos salir del país generando pesos colombianos, al salir del país no vamos a poder gastar nada, es decir, todo nos va a parecer muy costoso. Ahorita en este momento se puede generar muchos dólares a través de diferentes fuentes de negocios. Hay infinidad de negocios. Mi fuente primordial es el trading. Hoy no estamos aquí con los computadores, es un video totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver en el canal de YouTube. Que por si no están suscritos, por favor suscríbanse, porque hay muchísimo contenido sobre todo de trading. Y créanme, nosotros tenemos ganancias en dólares y gastamos en pesos colombianos. Entonces, nosotros, esa devaluación del peso colombiano nos está favoreciendo. Pero muchas personas que viven acá de un empleo o algo así por el estilo, que están ganando en pesos, pues cada vez las cosas les va a parecer mucho más caras, porque al haber esta inflación, el precio de las cosas se va incrementando, cualquier alimento se empieza a incrementar, todo ese tipo de cosas, entonces todo nos va a parecer mucho más caro. Pero para eso hay alternativas, hay soluciones. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a dar ese paso, ¿sí? Como por decirlo así, vamos a emprender, vamos a implementar esta nueva fuente de ingreso, vamos a hacer esto para poder generar más ganancias, todo ese tipo de cosas que pues requieren, ¿sí? De un esfuerzo bastante grande, ¿sí? Porque esto no es de la noche a la mañana que ustedes lo van a poder lograr y poder generar grandes ingresos adicionales al trabajo que ya tienen. Pero si ustedes no dan el paso y no comienzan desde ya, el tiempo va a seguir corriendo y cada vez ustedes se van a ver mucho más apretados en el bolsillo, las cosas van a ser mucho más difíciles, ¿ok? A lo que me refiero es que las oportunidades están en todos lados, ¿sí? En el computador puedes generar mucho dinero cuando antes era muy difícil hacerlo. Ahorita lo puedes hacer por medio del trading, que es en mi caso. Lo puedes hacer por venta de productos, dropshipping, fitness. O sea, hay infinidad de cosas que ustedes pueden hacer que puede ser por medio de una pasión, que lo sepan hacer muy bien, lo pueden empezar a monetizar. Entonces, si ustedes no aprovechan esas oportunidades que se están presentando en estos momentos, cuando la publicidad prácticamente es gratis por redes sociales, lo que tú tienes que encargarte es de hacer tu nicho, tu comunidad, personas que te empiecen a querer por lo que tú les estás brindando, entregarles valor, todo ese tipo de cosas con el fin de que tú les estás ayudando por medio de tu sabiduría, de tu experiencia, de infinidad de cosas y esas personas te lo van a agradecer y ahí puedes empezar a generar ingresos adicionales al trabajo que ya tienen. No quiero decir que dejen sus trabajos para dedicarse de lleno todavía a un emprendimiento porque pues la van a ver muy difícil. Yo viví eso, yo me retiré y empecé a ver las cosas un poquito difíciles por el hecho de que yo no estaba teniendo ingresos y tenía la obligación de estar generando ganancias por medio del trading y hice las cosas al revés. Empecé con el pie izquierdo, es decir, empecé con el trading cuando ya me retiré de ser arquitecto y empecé a tener esa obligación de que tenía que tener ganancias y mi cuenta empezó a decaer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No quiero decir que no lo hagan, al contrario, deben hacerlo. Si es con el trading, aguanten un poco con el trabajo, estudien en sus horas extras. Todos, pero todos, absolutamente todos tenemos tiempo para estudiar. Tenemos una, dos, tres horas por ahí libres que normalmente lo utilizamos para ver televisión o cosas así por el estilo. Sacrifiquen esas horas y pónganse a estudiar. Es decir, a hacer lectura, a aprender nuevos temas, aprender nuevas fuentes de ingreso y empiecen a aprender y verán que las cosas empiezan a cambiar. Cuando empiecen ustedes a sentir que empezó a entrar 100, 50 dólares adicionales, ya sus ganancias, ya el siguiente mes va a ser mejor y así sucesivamente. Ustedes empiezan
a crecer, empiezan a ver las cosas de otra manera, empiezan a ver las cosas como lo vi yo, que empecé a ver que cuando empecé a generar buenas ganancias con el trading, ya más adelante empecé a ver que ya generaba mucho más que siendo arquitecto, matándome infinidad de horas, viajando todos los días, no tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo ni para hacer ejercicio, no tenía tiempo ni para salir, no tenía tiempo para nada. Y ahora, por medio del trading, tengo esa libertad. Tengo tiempo, que es lo más valioso que nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo. Yo en estos momentos, sí, yo saco tiempo para ver mis series en Netflix y todo ese tipo de cosas, pero aparto ese tiempo y el resto del tiempo estoy creando contenido, ayudando a mi comunidad, ayudando a mis estudiantes en la comunidad, ayudándoles a que puedan empezar a crecer sus capitales, haciendo trading, haciendo ejercicio, lectura, que esto me ha ayudado muchísimo, muchísimo a entender las cosas de otra manera, aprender de otros temas. Pero si ustedes no dan ese paso, pues créanme que van a seguir totalmente igual. Ustedes pueden decir, sí, 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 pueden ver este video y motivarse y salir adelante y bueno, toda esta semana darle. No, eso se trata de mucho tiempo. Son semanas, meses, años para poder lograr un fin que los va a llevar muy, pero muy lejos. Pero si ustedes no comienzan ya, créanme que ustedes no lo van a poder lograr. Suena feo, suena horrible, todo lo que quieran, pero si ustedes no lo hacen ya, ustedes van a estar, perdón, van a estar enfocados en seguir ganando un sueldo y dependiendo de otra persona, de esa persona que va a ser tu jefe y te va a tratar mal y no va a respetar tus horarios, no va a respetar tu opinión. Solamente él se va a enfocar en seguir creciendo y que ustedes sean la mano de obra. Entonces, acuérdense mucho de eso. Yo era la mano de obra anteriormente, ahorita no tengo jefes, ahorita tengo estudiantes a los cuales estoy ayudando. No soy el jefe de nadie, pero les estoy ayudando a salir adelante. Y ya tienen otra vida, tienen otros ingresos adicionales, están creciendo constantemente. Cada vez la comunidad se va creciendo más, están aprendiendo mucho más de trading y están generando nuevos ingresos adicionales a los negocios que ya tienen. Eso es ir a favor, ¿sí? No ir en contra de lo que está ocurriendo ahorita en el país, en los países suramericanos, porque ya muchos países están sufriendo esa devaluación de su dinero y no hicieron nada. Ahorita muy pocos, son contados los que pudieron lograr salir adelante por medio de esta situación tan extrema que estamos pasando. Entonces, no sean del montón, sean de esos pequeños porcentajes que sobresalen y tienen una vida muchísimo mejor, mucho más agradable, mucho más tranquila, llena de cosas buenas, viajes, tiempo, libertad, todo ese tipo de cosas que ahorita en estos momentos muchos por pereza, por decirlo así, no lo quieren hacer. Entonces los invito a que nos tomemos un café muy rico que colombiano, pero que muchas veces ni porque no tenemos tiempo no lo podemos tomar. Entonces tomen eso como consejo. Miren, yo lo hice, fue difícil, pero lo logré y estoy en un camino para seguir progresando y en ese camino vienen incluidos todos ustedes para poderles ayudar en lo que yo pueda, en lo que quepa en mis manos. Entonces, si ustedes lo pueden lograr, para mí sería una gran satisfacción. Pero si ustedes no dan ese esfuerzo, ¿cómo podemos llegar a salir adelante? Yo les entrego las herramientas, ustedes entregan el esfuerzo. Con eso, ustedes pueden salir adelante. Entonces, vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a cambiar nuestro chip, nuestra cultura. Normalmente, pues estamos acostumbrados a que tenemos que estudiar una carrera y salir a buscar trabajo. Ahorita eso, créanme, no les va a generar excelentes ingresos y van a estar con la cabeza muy, muy, pero muy estresada. Y no digo que no estudien, al contrario, hay que estudiarlo, pero por pasión, no por obligación. Empezar a estudiar las cosas porque yo quiero, no porque me toca, ni porque otro me dice, ni porque alguien me obliga, sino porque a mí me gusta el tema que voy a estudiar en la universidad. Y voy a salir, cuando salga a la universidad, no a pedir un trabajo, sino a dedicarme a montar mi empresa, dedicada a esa carrera que estudié, no irle a rendir cuentas a otra persona, sino rendirle cuentas a mí mismo, crecer como persona y verán que les va a ir mucho mejor, les va a llegar mucho más trabajo, mucho más prosperidad que cuando ustedes trabajan para otra persona, porque ustedes van a estar tranquilos, van a estar generando mucho dinero con otras fuentes de ingreso y estudiaron lo que ustedes querían y no lo que otros querían. Entonces, siempre, siempre lo que ustedes quieran, salir adelante y ayuden a los demás a cambiar ese chip y verán que la sociedad empieza a cambiar, empieza a mejorar y vamos a estar menos metidos en política y todo ese tipo de cosas. Dejémoslos que se peleen ellos, dejemos que ellos se enloquezcan con todo el mundo. Que sí, que es que va a haber más pobreza, que es que va a haber... No, el que quiere salir adelante lo hace. Ahorita las oportunidades están a la vuelta de la esquina, solo que no estamos dispuestos a dar el trabajo. Dejémoslos a ellos con sus
politiquerías y todo ese tipo de cosas y vámonos nosotros a seguir creciendo. Cuenten con mi apoyo, cuenten con el apoyo de todo mi equipo, de mi comunidad, de mi canal de YouTube. Si no te has suscrito, los espero ahí. Dale like a este video para que otras personas también lo puedan ver y empiecen a cambiar esa mentalidad para bien. Entonces, un abrazo familia, nos vemos en otro video y si les gusta este tipo de videos, por favor háganmelo saber en la cajita de los comentarios y vamos a seguir haciendo este tipo de videos donde no sea solamente mirando ahí el gráfico, sube y baja, ganando dinero, sino que también cambiándoles nuestro chip, nuestra mentalidad. Y recuerden, vamos a leer bastante, créanme que pueden dedicarle media horita en el día, que todo el mundo lo tiene ese tiempo y verán que la mentalidad le empieza a ustedes a cambiar. También sepan que leer, ¿no? Cosas de finanzas, de mentalidad, de superación, todo ese tipo de cosas les va a ayudar a ustedes a que empiecen a ver las cosas de otra manera. Entonces, vamos a dar el siguiente paso, nos vemos en el siguiente video, familia. Cualquier cosa en la cajita de comentarios, con mucho gusto voy a estar para ustedes. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.